Simplemente descargar a los 9 niños sobre ella. Ella no hace nada de todos modos. No me moví. No respiré. Simplemente me quedé allí en el pasillo, la bolsa del supermercado clavándose en mi muñeca y el recibo de Catherine aleteando ligeramente en mi otra mano. Había entrado por la puerta lateral como siempre lo hacía. No llamé. No quería interrumpir. Pensé que estaba siendo útil. Sus voces flotaban desde la cocina. El tono de Javier era casual, casi divertido. Su esposa, Sofía, soltó una pequeña risita en respuesta, de esa manera amable que usa la gente cuando está totalmente de acuerdo pero quiere sonar educada al respecto. Ella ya pagó la comida, dijo Sofía. Lo menos que puede hacer es mantener a los niños arriba. Parpadeé. El recibo se arrugó en mi mano, y me di cuenta de que lo estaba apretando demasiado fuerte. El total, 1.963,75. Ni siquiera les había dicho que yo lo cubriría. Solo quería que la Navidad fuera tranquila este año. Pensé que si yo me encargaba de la comida, estarían agradecidos. «Sabes que lo hará», añadió Javier. «Ella siempre lo hace». Di un paso atrás sin hacer ruido. Me deslicé por la misma puerta lateral por la que había entrado. Las llaves todavía en el bolsillo de mi abrigo. Mi coche estaba frío. Me senté un minuto antes de encenderlo. No porque no supiera a dónde ir, sino porque ya no sabía dónde estaba parada yo. Él no era un hijo cruel, no abiertamente. Todavía llamaba una vez a la semana, todavía me abrazaba cuando nos encontrábamos. Pero en algún momento del camino, había dejado de ser una madre y me había convertido en la opción predeterminada, la que siempre decía que sí. El motor cobró vida. Salí de su entrada sin enviar un mensaje de texto ni dejar una nota. Si notaron que había ido y venido, no lo dijeron. Esa noche extendí el recibo plano sobre la encimera de mi cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué estaba dando realmente y que se me había devuelto alguna vez. Me acosté esa noche con las luces apagadas, el pasillo tenue y las palabras todavía repitiéndose en bucle en mi cabeza. Simplemente descargar a los 9 niños sobre ella, una y otra vez como una canción que no pedí escuchar. Miré fijamente el techo y, en algún lugar entre la medianoche y la mañana, mi memoria también divagó, cada vez que había dicho que sí. La esposa de Javier, Sofía, había tenido una cirugía menor una vez, y yo me hice cargo de recoger a los niños de la escuela, las cenas, incluso la ropa. Cuando Camila, la hermana de mi nuera, tuvo su tercer hijo, cuidé a los otros 2 durante todo un fin de semana porque nadie más podía con ellos. Sin pago, sin dormir, solo expectativas disfrazadas de valores familiares. Mi hijo menor, Mateo, se mudó a Oregón hace 6 años. Es diferente, más callado, más cuidadoso con lo que me pide, pero está lejos. Y Javier se quedó localmente, lo que lentamente se tradujo en disponible y finalmente en responsable de todo. Se fue acumulando gradualmente, ayudar con cumpleaños, luego días festivos, luego cuidado de niños, solo hasta que regresaran. Nunca se detuvo. Este año me habían prometido descanso. Javier lo dijo después del Día de Acción de Gracias, de pie en mi cocina, husmeando entre las sobras de arándanos. «Ya has hecho suficiente, mamá. Nosotros nos encargaremos de la Navidad este año. Solo preséntate y relájate». Le creí. La semana siguiente pagué por adelantado el catering. Se suponía que era mi regalo. No se lo dije. Simplemente pensé que podría aligerar la carga para todos. Hacer las cosas simples. Permitirnos disfrutar de estar juntos. Esa era la palabra que seguía dando vueltas en mi cabeza, juntos. Pero esa frase descuidada y cortada, lo atravesó todo. No me habían invitado a Navidad para descansar. Se esperaba que yo la financiara, la alimentara y luego me retirara mientras ellos celebraban abajo. A las 3 de la madrugada, me levanté e hice una lista en el reverso de un recibo viejo. Cada año en que había sido anfitriona, cada tarea que había asumido, cada recado que había hecho. Y al lado, dejé un espacio en blanco titulado, «Recibido». Miré el papel a la mañana siguiente, las 2 columnas desiguales aún sobre la mesa de la cocina. Dado se extendía largo y desordenado, «Recibido» permanecía intacto. Pensé que quizás estaba siendo mezquina.
Tal vez había sacado el comentario de Javier de contexto. Pero cuanto más me sentaba con ello, más comenzaban a alinearse los viejos recuerdos. No solo en mi cabeza, sino en mi pecho. El día de Acción de Gracias pasado, la casa estaba llena. Llegué temprano para ayudar a cocinar, me quedé hasta tarde para limpiar. Esa noche los suegros de Javier obtuvieron la habitación de invitados, y a mí me ofrecieron el sofá-cama en el sótano. Sin almohada, sin sábanas, solo una manta sobre el brazo. Sofía había dicho, oh vaya. Queríamos prepararte mejor. Y eso fue todo. El día de la madre pasó sin una llamada. Ni siquiera un mensaje de texto de cualquiera de mis hijos. Me senté en el patio durante horas con el teléfono en la mesa, tratando de convencerme de que eran solo las zonas horarias o los horarios ocupados. Mateo envió un mensaje al día siguiente. Javier no envió nada. Y la boda, la de Javier y Sofía. Había planchado su camisa esa mañana, atado la cinta de los centros de mesa, pero cuando salieron las fotos, no estaba en ni una sola. Ni los retratos familiares, ni el corte del pastel. Solo algunas fotos espontáneas y borrosas desde la parte de atrás de la sala. Cuando pregunté al respecto, Javier dijo, oh, debiste haber salido. El fotógrafo tenía prisa. Yo había salido a limpiar vino derramado del suelo mientras todos los demás se reunían para las tomas formales. Este año se suponía que sería diferente. Javier lo había dicho él mismo. Podrás relajarte esta vez, mamá. Nosotros nos encargamos. Y yo quería tanto creerle. Le creí. Miré de nuevo el papel. Recibido seguía vacío. Tomé el bolígrafo y dibujé un solo guión. Luego pasé la página y comencé una nueva lista. Solo 2 títulos. Lo que asumen y lo que realmente quiero. A la izquierda, lo que asumen. A la derecha, lo que realmente quiero. Asumen que no me importa cuidar niños. Asumen que no necesito descanso. Asumen que mi tiempo siempre está disponible. Asumen que pagaré porque puedo. Y en el lado derecho finalmente escribí lo que nunca había dicho en voz alta: quiero ser invitada, no asignada. Quiero disfrutar, no ser anfitriona. Quiero sentarme en la mesa, no servirla. Quiero ser vista como una persona, no como un recurso. Miré la lista durante mucho tiempo. Luego pasé unas cuantas páginas y vi una nota que había garabateado en septiembre. Renata llamó y preguntó de nuevo si consideraría ir al rancho este año. Había escrito una respuesta rápida debajo. No puedo. La familia es lo primero. Leí esa frase 2 veces, luego una más. Renata me había llamado en medio de un sábado cuando Camila acababa de dejar a sus hijos sin avisar otra vez. Renata se había reído y me había dicho, ven al desierto por Navidad, Elena. Tomaremos vino junto al fuego y dejaremos que los jóvenes hagan el trabajo por una vez. Sonreí en ese momento y le dije que ya estaba comprometida. Pero ahora saqué mi teléfono, encontré su nombre en mis contactos y acerqué mi pulgar al botón de llamar mientras el sol se desplazaba por mi suelo. A la mañana siguiente llamé a la compañía de catering. La mujer al otro lado reconoció mi nombre de inmediato. Oh señora Marlowe, el pedido para el día 25 está ahí en un abrir y cerrar de ojos. Su voz era cuidadosa, educada. Le dije que necesitaba cancelar todo. Hubo una pausa, el sonido de clics de teclado. Podemos procesar un reembolso parcial, dijo. Recibirás alrededor de $1,040 de vuelta después del depósito. Le di las gracias y colgué antes de poder cambiar de opinión. Se sintió extraño, más ligero de alguna manera, como soltar un puño que no me había dado cuenta de que había estado apretado durante años. Después me senté en la mesa de la cocina y saqué una sola hoja de papel. Las palabras vinieron rápido: nadie más tiene derecho a definir tu valor. Doblaba el papel, lo deslicé en un sobre, escribí mi propia dirección y lo dejé en el buzón de salida. Una nota de mí para mí, prueba de que finalmente estaba escuchando. Mi teléfono vibró 2 veces esa tarde. El nombre de Javier parpadeando en la pantalla. Luego de nuevo 1 hora más tarde, sin correo de voz, solo llamadas una tras otra como si ya supiera que algo andaba mal. No contesté. El silencio entre cada timbre se sintió como su propia conversación.
Al anochecer, estaba sacando una pequeña maleta del armario, no la grande que usaba para los viajes al este. Solo espacio suficiente para jeans, un suéter, mi vieja taza de viaje y la novela que nunca había terminado. Reservé una habitación en un motel justo después de las cruces para el día 23, a medio camino del rancho de Renata. Mientras empacaba, pensé en cuántas veces había recorrido esa ruta para otras personas, bodas, cumpleaños, emergencias, pero nunca para mí. La idea de irme en silencio sin anuncio ni explicación se sintió casi sagrada. Cuando cerré la maleta con cremallera, el sonido me sobresaltó en la quietud de la habitación. No sonó como un escape. Sonó como un permiso. Esa noche dormí toda la noche sin despertarme ni una vez. Y cuando llegó la mañana, no preparé café ni revisé mensajes. Simplemente tomé la maleta por la manija y caminé hacia la puerta. La carretera se abrió ancha ante mí, vacía en esa forma tranquila de invierno que se siente como libertad y distancia a la vez. Pasé por el borde de Tucson justo después del amanecer. La luz brillaba en el capó de mi coche como si el día mismo quisiera que siguiera adelante. No puse música. No llamé a nadie. Simplemente conduje. En algún lugar después de Demín, apagué mi teléfono por completo. Sin modo silencioso, sin vibración escondida en la guantera, simplemente apagado. No quería saber si Javier había vuelto a llamar. No quería saber si Sofía había enviado un mensaje de texto pasivo-agresivo o performativamente dulce. No estaba de humor para descifrar las expectativas de nadie más. Solo quería paz. Durante un largo trecho, no pensé en nada en absoluto. Luego, a medida que el paisaje se asentaba en largas y planas extensiones de beige y óxido, surgió un recuerdo. Javier había venido, llevando una taza con muescas a mi habitación una mañana de domingo. Se había servido té el mismo, tibio, mayormente agua con demasiada miel, y había susurrado: «Cuidado, está caliente». Había estado tan orgulloso. Recuerdo haberle dado las gracias, haberlo atraído bajo la manta a mi lado, dejándolo volver a dormirse contra mi costado. Ese chico se sentía como alguien que solía conocer. En algún momento del camino, su calidez se convirtió en su posición. Dejó de preguntar y comenzó a entregarme obligaciones envueltas en cortesía. ¿Pero cuándo exactamente? Cuando dejé de ser alguien a quien admiraba y me convertí en alguien en quien se apoyaba sin mirar nunca hacia atrás. Seguía preguntándome si él había cambiado o si yo simplemente nunca me había dado cuenta de lo temprano que había comenzado el patrón. Quizás siempre estuvo allí, comentarios suaves que ignoré, decisiones que dejé pasar porque pensé que el amor significaba flexibilidad. Todavía lo amaba. Eso no había cambiado. Pero estaba empezando a entender que el amor no requiere que te ofrezcas como un neumático de repuesto cada vez que alguien más se queda atascado. Cuando crucé a Nuevo México, el cielo se había vuelto de un dorado pálido y brillante. Tenía 4 horas más para llegar. Renata había enviado por mensaje de texto la dirección de la cabaña la noche anterior. Ya no necesitaba direcciones. Solo necesitaba llegar. Nos sentamos en el porche de Renata, el sol calentando la madera bajo nuestros pies. Café en nuestras manos, sin horarios presionando. Sus vecinos se habían acercado, trayendo rollos de canela y una baraja de cartas. Alguien encendió una pequeña radio que sonaba suavemente desde el alféizar de la ventana detrás de nosotros. No se sintió como la víspera de Navidad. No en el sentido habitual. Sin prisas, sin pijamas a juego, sin niños correteando. Se sintió como si se pudiera respirar. Entonces mi teléfono vibró. Estaba boca abajo en la mesita auxiliar. Ya sabía quién era antes de darle la vuelta. Javier. El nombre llenó la pantalla de nuevo. La última llamada perdida había sido hace 3 días antes de apagar todo. Esperé. 3 timbres completos. Luego contesté. ¿Dónde estás? Su voz era cortante, ya medio enojada. Tomé un sorbo de mi café antes de responder. No estoy en casa. No estoy contigo. Hubo silencio. Sé lo del plan, dije. Estaba en el pasillo cuando le dijiste a Sofía que me descargara los niños. Escuché cada palabra. Él comenzó a decir algo, alguna defensa, alguna excusa, pero yo seguí. No me preguntaste. No me incluiste.
Me asignaste como si fuera parte de los muebles. Planeaste la Navidad sin mí y solo recordaste que existía cuando necesitabas a alguien que la financiara y la cargara. Otra pausa, luego más tranquilo, todavía vas a venir, ¿verdad? Solo estás molesta. No, Javier. No voy a ir. Cancelé la entrega. La comida, los regalos, todo. Nunca te lo dije, pero yo pagué por ello. Y ahora lo he retirado. Mamá, estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Hay una diferencia. Podía escuchar voces de fondo. ¿Sofía tal vez? ¿Camila? Alguien preguntaba, ¿ya viene de camino? No, dije no a ellos. No a él, sino a la idea de que yo alguna vez me presentaría como esperaban de nuevo. No voy a ir. Luego colgué la llamada. Apagué el teléfono, lo dejé junto a mi taza. Renata no preguntó qué había pasado. Simplemente me pasó otro rollo de canela, y nos quedamos allí mientras el silencio nos envolvía como algo ganado. La mañana de Navidad llegó tranquila y sin prisas. Sin alarmas, sin niños tirando de las mangas, sin temporizador de horno gritando desde otra habitación, solo el suave crujido de los tablones del suelo y el olor a caldo hirviendo en la cocina. Entré descalza y encontré a Renata ya en la estufa tarareando. Me tendió una cuchara sin preguntar, y yo revolví el pozole mientras ella cortaba repollo y lima. Sin instrucciones, sin presión, solo espacio, una especie de facilidad que no había sentido en años. A media mañana, más vecinos y amigos comenzaron a llegar trayendo tazones, mantas y coronas de papel dobladas. Alguien trajo tamales envueltos en papel de aluminio. Otro abrió una botella de sidra y la pasó como comunión. No estábamos actuando la Navidad aquí. Simplemente la estábamos viviendo. Ayudé a poner la mesa larga en el porche trasero, 12 sillas, platos desparejados, algunas ramitas de eucalipto que alguien había cortado de su jardín. Renata hizo un gesto hacia el asiento del extremo. Ese es tuyo, dijo. No por obligación, sino con calidez. No había trabajo esperándome. Ninguna pila de platos en el fregadero, ningún niño que acorralar, solo una silla. La gente contaba historias sobre citas fallidas y galletas arruinadas y la Navidad en que un pavo explotó en el horno de alguien. Se rieron y pasaron pan de maíz y me preguntaron de dónde era y cómo conocía a Renata. Nadie miraba más allá de mí para revisar un temporizador. Nadie preguntó en qué más podía ayudar. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me había sentado a una mesa sin un rol. No la planificadora, no la de respaldo, no la que se quedaba hasta tarde para barrer las migas que nadie más notaba. Aquí estaba yo, simplemente Elena. Y eso fue suficiente. Después del almuerzo, alguien comenzó un juego de cartas y otro sacó sillas plegables. El sol aún estaba alto y la brisa se había suavizado. Me senté en la barandilla del porche bebiendo sidra, sintiéndome llena, pero no hinchada por una vez, un tipo diferente de plenitud. Y fue entonces cuando llegó el pensamiento simple y silencioso, no tengo que volver a como eran las cosas. Fue la mañana del 29 cuando llegaron. Había estado desempacando ropa, doblándola más despacio de lo habitual, dejando que el silencio se asentara de nuevo. El golpe fue fuerte, rápido y lleno de propósito. No educado, no tentativo. Ya sabía quién era. Javier estaba al frente del grupo, la mandíbula tensa. Sofía justo detrás de él con los brazos cruzados y a su lado Camila, con una expresión fruncida como si estuviera conteniendo palabras que ya había ensayado. No dije nada. Simplemente me hice a un lado y los dejé entrar. No pidieron permiso. Nos avergonzaste, dijo Sofía primero. Ni siquiera un hola. La comida nunca llegó. La gente hace preguntas. Camila intervino a continuación. ¿Sabes cuánto tuvimos que improvisar? Ricardo y yo corrimos a 3 tiendas diferentes. Arruinaste la Navidad, añadió Javier como si estuviera afirmando un hecho, no una opinión. Me quedé cerca del mostrador con los brazos apoyados en el borde. Esperé. Dejé que las palabras se amontonaran como ropa mojada. Cuando el silencio finalmente se abrió para mí, hablé en voz baja. No arruiné nada. Simplemente salí de un papel que nunca acepté interpretar. Javier parpadeó.
¿Qué significa eso siquiera? Significa que no soy tu personal. No soy la niñera gratuita, la cocinera invisible, la que arregla silenciosamente todo tras bambalinas. Soy tu madre, no tu empleada. Camila resopló. ¿Así que castigas a todos porque estabas cansada? No, dije mirándola directamente. Elegí no ser usada. Eso no es un castigo. Es protección. Ninguno de ellos habló después de eso. Sofía parecía estar esperando que yo cediera. Javier parecía confundido como si algo familiar se le hubiera escapado de las manos. Camila seguía negando con la cabeza como si yo estuviera siendo irrazonable. Me acerqué a la puerta y la abrí. Si vinieron por una disculpa, no la van a obtener. Dudaron como si pensaran que podría cambiar de opinión. No lo hice. Salieron. Cerré la puerta detrás de ellos lentamente sin cerrarla de golpe y la cerré con un clic silencioso. Luego me giré hacia la ventana y dejé que la quietud regresara. Han pasado 2 meses. Los días festivos pasaron sin fanfarria y enero se deslizó como un suspiro tranquilo. No envié una tarjeta de Año Nuevo. Nadie me envió una a mí. La mayoría de los sábados ahora camino a la biblioteca pública. Hay un rincón de lectura junto a la ventana suroeste que recibe la mejor luz por la tarde. Llevo un termo de café y cualquier libro que haya sacado del estante de novedades. A veces los termino. A veces solo me siento, dejando que el silencio me envuelva como un chal suave del que nadie más tira. Los jueves soy voluntaria por unas horas en la clínica de allí. Solo trabajo en la recepción, portapapeles, registros, saludos cálidos para extraños que no esperan nada más. Se siente simple, útil, pero nunca pesado. No he bloqueado el número de Javier. Llamó 2 veces en enero, ambas veces tarde en la noche. Sin correo de voz, solo llamadas perdidas. No devolví la llamada, pero tampoco lo borré. No se trata de castigo. Ya no estoy enojada. Simplemente no necesito perseguirlo. Creo que todavía está esperando a la versión de mí que dejaba todo cuando alguien más olvidaba. La versión que absorbía el caos sin pestañear. La que entregaba tiempo como si no costara nada. Pero ella no está aquí ahora mismo. Cocino cuando tengo ganas. Mantengo flores en la casa aunque no duren mucho. Digo no cuando quiero decir no y sí cuando es real. Nadie me envía mensajes de texto pidiendo ayuda para el fin de semana. El silencio solía sentirse como un exilio. Ahora se siente como una habitación a la que finalmente tengo la llave. A veces todavía me sorprendo buscando mi teléfono por hábito, preguntándome si me he perdido algo importante. Pero la mayoría de las veces no lo hago. La mayoría de las veces me siento en mi silla, exhalo y siento que la forma de mi vida se asienta en algo que vuelve a ser mío. No prestado, no esperado, simplemente mío.